Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Hubo mucha negligencia y falta de amor por ambos. Mi papá fue un hombre muy machista, muy misógino. Dentro de la casa se vivía el absoluto. Me hacía pipí del miedo de que iba a llegar mi papá. Esa agresividad que yo no entendía por qué. Me di cuenta que había sido tocada por él cuando él llegaba borracho. Fue un año. Me echa de la casa, yo dejé de existir. Imagínate que yo me gradué y nadie fue a mi graduación. Jamás me vuelvas a gritar, ni a pegar. Los regañaba horrible, me gritaba y me denigraba horrible enfrente de mis hijos. Todo lo que viví no fue mi culpa, porque yo no lo escogí. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR, Relación de Riesgo. Si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, que compartas, que le des like, porque esto me sirve mucho. Hoy tengo a Mari. Mari es una mujer de estas que me encantan echada para adelante. Ella se describe como una niña perdida, es sobreviviente, digamos, de abuso, de varios tipos de abuso, y hoy vamos a platicar de la complejidad de su infancia, de cómo, pues, una madre ausente y muchas otras cosas que ahorita vamos a ir desenmarañando, la llevaron a tomar malas decisiones en su vida. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Loreta, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. Espero que lo que yo viví les ayude a comprender muchas cosas de ustedes y cómo yo he ido superando cada uno de los traumas complejos que he tenido que enfrentar y reprocesar. Estoy segura que así va a ser, vas a ser fuente de inspiración para muchísimas personas. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo se conocieron tus papás? Porque todo lo que tú empezaste a vivir y los patrones relacionales los empezaste a adquirir en tu infancia. Pues vámonos al origen de todo lo que sucedió. ¿Qué pasó? Pues hay muchas versiones y la verdad nunca uno va a llegar a la verdad porque cada parte tiene su versión y entonces uno se tiene que quedar pues, con mi versión con respecto a las evidencias y a los hechos que yo pude ver y que yo recuerdo. Mis padres se conocen, mi mamá muy joven, tenía 17 años, cuando se casó, mi papá 24 años, de Puebla, yo soy de Puebla también, y orgullosamente poblana, y se casan cuando ya mi mamá tenía 3 meses de embarazo y nazco yo. Papá, perdón, tu mamá 17 y tu papá 24 en ese entonces. Sí, Okay. sí. Y se casan, nací yo, después a los dos, yo nací un 22 de mayo y mi otro hermano nació un 26 de mayo, así que nos llevábamos 2 años, 4 días. Y todo, o sea, hubo mucha negligencia y falta de amor por ambos. Ahora lo entiendo a través de la terapia que es MDR. He podido reprocesar recuerdos desde muy bebé, muy joven. Hace un año tuve una neuropatía en la cara. Un día amanecí con la cara totalmente sin poderla mover o expresarme debido a que tuve 2 pequeños ictus en el cerebro y ahí me hicieron resonancias magnéticas y el neurólogo no sabía por qué mi cerebro es más chico de lo normal. Entonces ya a través del neurólogo y especialistas con psiquiatras de acompañamiento y todo, pues la teoría o la hipótesis es porque yo fui sacudida de bebé. Ok. Tengo recuerdos de que en ese entonces no había pañales desechables, entonces tengo recuerdos de que me dejaban todo el día con el pañal y el dolor, de que cuando me quitaban el pañal, ya te imaginas siendo bebita, tu piel delicada. Un día tuve un sueño, yo siempre me preguntaba por qué tengo esta cicatriz en la rodilla. Y un día soñé el porqué de la cicatriz, soñé que mi mamá con esos ganchos de ropa ahora ya son más de plástico, ya no son como antes no sé, aquí
por el óxido del mar, no usas ganchos de fierro, sino con un gancho de fierro me golpeó la rodilla y me hizo la cicatriz. Entonces ahí ya entendí por qué tengo esa cicatriz. Muchas cosas y sobre todo era muy llorona. Siempre me ponían el título de que yo era Libertad Lamarque o ya más grande, ahí estás peor de dramática que la Rosa de Guadalupe. Pero entendí que fue mi manera como bebé y ya después como niña de llamar la atención, porque yo requería atención, de que me dieran de comer y todas esas cosas. Entonces, en ese aspecto, mi papá fue un hombre muy machista, muy misógino, muy... ambos, mis padres, ambos ya fallecieron. Mi mamá falleció el año pasado. Y y mi papá fue un hombre muy, bueno, aparte de ser alcohólico, pues tenía rasgos de un hombre yo fui una niña muy golpeada. Por ejemplo, si yo me quejaba, si me estaba pegando y yo decía, y si no te callas, te golpeo más, te doy otra. Entonces sí, se va mi mamá a los 4 años de edad, cuando yo tenía 4 años, se va de la casa. Yo en esos recuerdos que tengo, me acuerdo que mi papá nos fue a buscar, o sea, llegó a la casa, ya no había muebles, estábamos los dos, mi hermano Jorge y yo, solos con la muchacha, Ramona, me acuerdo, Ramona, y ahí mi papá nos llevó a vivir con mi abuela y estuvimos viviendo ahí como un año y medio, y mi abuela era terrible. Entonces, entre mis tías me cuidaban más o menos, me llevaban al kinder y eso, pero yo no entendía nada, yo extrañaba a mi mamá. Yo me acuerdo que extrañaba a mi mamá, yo me acuerdo que no entendía nada porque a mí nadie me explicaba nada o me decían algo, hasta que un día llegó mi papá y me presentó a la que fue mi madrastra, y me dice, te presento a tu nueva mamá, y de ahora en adelante ella va a ser tu mamá. Y pues obviamente, imagínate, mi hermano y yo como palo ardiendo, nos aferramos a ella y nos empezamos a creer el cuento de que pues, ella iba a ser nuestra mamá. Por otro lado, también se nos prohibió mencionar que teníamos otra mamá. O sea, una mamá biológica. Una mamá biológica, sí. Yo recuerdo que estaba prohibido mencionarla en la casa. En el colegio yo tenía que decir que ella era mi mamá y yo no entendía por qué yo tenía que mentir. Si yo invitaba amiguitas a mi casa, todo lo que decía su nombre completo, por ejemplo, ella era, antes de casarse con mi papá, trabajaba en banco, entonces ¿te acuerdas de esos títulos que ponen el nombre completo? Entonces yo lo tenía que voltear todas las evidencias de que ella no era mi mamá. Yo vivía en esa hipervigilancia todo el tiempo. O sea, es como si hubieran desaparecido a tu mamá biológica y la hubieran suplantado por una madrastra que en tu mente tenías que convencerte a ti misma y convencer a todos los demás que ella era tu mamá verdadera. Sí, hasta los 17 años, que todo se supo, hasta que tuve 17 años. Bueno, pues mi papá compró una casa, se formó una familia. A los 9 meses nació mi primera media hermana y yo tenía 8 años y ella, no sé cuántos años, ya tengo una revoltura. Yo tenía 7 años cuando ella nació y luego nació otro hermano que yo tenía 9 años cuando él nació. Entonces, Entonces ya eran 4. O sea, era tu hermano Jorge, que tu hermano Jorge, y luego ya estaban 2 medios hermanos, una 2 mujer y un medios hombre. hermanos, sí. Y ante todos éramos como la familia unida, la familia perfecta, la familia donde no pasa nada, siempre como limpiando, siempre como dando esta imagen irreal, porque dentro de la casa se vivía el infierno absoluto.
en el aspecto de la violencia. La violencia era pan de todos los días. Muchas veces yo recuerdo que mi papá llegaba a la casa y siempre se anunciaba con tocar la bocina, bueno, aquí el claxon, ta, 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 y se oía el portón abrir y todos en posición de firmes. Yo había veces hasta que me hacía pipí del miedo de que iba a llegar mi papá. Y y sí, de parte de... ¿Por qué, Mari? ¿Qué te hacía tu papá que le tenías tanto miedo? Ay, es difícil. Bueno, primero, día por mes, o sea, un día sí, un día no, por cualquier cosa. Un ejemplo, en México yo llegué feliz, primero de primaria, tenía yo 6 años con mis calificaciones, muy orgullosa de mis logros, como normal, como una niña feliz y alegre de que pues sacas buenas calificaciones. Y mi papá, enojadísimo, dijo, no, estas no son buenas calificaciones, estas son deficientes. Entonces, ponte tú, saqué 8 en matemáticas, 9 en ciencias sociales, no sé, 7 en español, y por cada punto que me faltaba al 10, él me daba un cinchazo. Entonces, ¿qué fue con eso que desarrollé? Una autoperfección hacia mí misma, o sea, por miedo. Llegué a ser la mejor estudiante del colegio, la más aplicada, la más estudiosa. Cada año me daban todos los premios, cuadro de honor, premio de banda de excelencia. ¿Te acuerdas en esos tiempos cómo nos premiaban? Banda de excelencia, y mi colegio era muy exigente, fue un colegio de señoritas muy, muy exigente, entonces te daban 10 y si era el 10 perfecto, era 10 rojo en secundaria y 10 romano en primaria. Entonces tú veías tú veías mis calificaciones, 10 romano, 10 romano, y si yo no me sacaba el 10 romano perfecto, el 10 romano es contestar la prueba sin ninguna falta de ortografía, con letra perfecta, con todo perfecto. Entonces mis calificaciones eran 10 romano. Solamente una vez reprobé conducta, pero no fue por mi culpa, sino porque en ese entonces, no sé si te acuerdas de los chismógrafos. Sí. Entonces, yo iba en primero de secundaria y unas chicas de segundo de secundaria hicieron un chismógrafo, pero ese chismógrafo yo lo contesté normal, pero se convirtió en otra cosa y después se perdió, y cuando lo encontró la directora, a todas las que estábamos en el chismógrafo, 5 en conducta. El chismógrafo, para los que no sepan y que no sean de nuestras épocas, de Mari y mía, era un como cuaderno en donde se ponían chismes, justamente. O sea, tú contestabas preguntas y se hacía el chismógrafo entre las niñas, ¿no? Como Entonces ahora, te ponen... sí, como el chat ahora, como WhatsApp, pero a mano. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces tu papá era súper estricto y te daba miedo. Aparte de la violencia física, ¿qué otro tipo de violencia ejercía contigo? ¿Qué otro tipo de abuso? Verbal. Siempre era, estoy decepcionada de ti como padre, eres una mala hija, eres una mala estudiante, y ya de adolescente, pues ya el vocabulario se incrementó a medida que yo me volví señorita. Ya era en qué estuve, no en qué perdón, en qué motel me había ido, cuando yo nunca me había ido a ningún motel, siempre con chaperón, siempre con descalificativos de siempre con esa agresividad que yo no entendía por qué. También, gracias a la terapia MDR que ha desbloqueado estos recuerdos, me di cuenta que había sido tocada por él cuando él llegaba borracho, a la edad de 6, 7 años.
Y yo nunca supe por qué ese odio hacia mí, porque el odio hacia mí y la agresividad hacia mí era muy diferente a comparación de mi otro hermano. Él era como su más consentido porque era muy carismático. Mi hermano tiene hasta los hoyuelitos más así, muy ocurrente, como diferente carácter. Yo era muy, muy callada, muy reservada y muy llorona. Pero ¿cómo no ibas a ser callada y reservada, Mari, si te golpeaba tu papá, te humillaba, te minimizaba, también con estos tocamientos inapropiados y demás, y tú lo único que querías era, pues, que te prestaran atención? Entonces, ¿cómo no ibas a ser así, Mari? Y nadie me protegió porque mi madrastra nunca intervino. ¿Tu madrastra también era abusiva contigo? Sí, sí, yo era muy melindrosa. Ahora sí como de todo, pero de chica era muy melindrosa. Entonces, por ejemplo, cuando hacían esos charales, me acuerdo de los famosos charales, o hacían caldo de pancita, yo no soportaba el olor y no soportaba el sabor, entonces me dejaban toda la tarde hasta que no me lo comiera. Entonces, con Jorge, mi hermano, desarrollamos la técnica de come sin respirar. Entonces nos tapábamos la nariz y comíamos sin respirar para comer, si no, nos los volvían a dar de cena, de desayuno, hasta que no los comíamos. Sí, me tocaron el típico chanclazo, también me tocó el cinturonazo por parte de ella, y siempre no lo podía detectar, pero siempre con esa sensación o esa intuición, no sé cómo explicarlo, de que sus verdaderos hijos tenían más privilegios que nosotros. Y hasta o sea, se comprobó a la muerte de mi papá, se fue confirmando en el tiempo las preferencias, ¿sí? Y la división. Y entonces yo... ¿Pasas toda tu infancia con estos abusos por parte de tu papá, el alcoholismo de tu papá, el abandono de tu papá, el rechazo de tu papá, etcétera, y solapado por tu madrastra, y con estas preferencias hacia sus hijos, a sus verdaderos Yo no diría solapado, sino... Sí reconozco que en cosas así me apoyó. Por ejemplo, cuando yo quería estudiar en la Ciudad de México una carrera que no había en Puebla, entonces ella me ayudó a escaparme un día, un sábado, para hacer el examen de admisión, y ella me ayudó para cubrirme ante mi papá. Yo mentí, me agarré el camión y me fui a la Ciudad de México. Ya tenía yo todo listo para hacer mi examen de admisión, y ya yo llegué con mi papá y le dije, mira, estoy becada, no te voy a costar un peso, yo voy a trabajar, porque yo siempre estuve becada por mis excelentes calificaciones. Pero yo descubrí el odio de mi papá hacia mí porque un día yo le dije, porque ellos siempre hablaban muy mal de mi mamá biológica, aunque no lo podíamos expresar al resto del mundo. Ellos siempre él siempre me decía, eres igual que Carmina, así se llamaba mi mamá, eres igual que Carmina, eres igual que Carmina, eres igual que Carmina. Y todo era como un odio hacia mí y una comparación. Y sí, cuando yo conocí a mi verdadera mamá a los 17 años, a escondidas de mi papá, porque ella llamaba por teléfono a la casa y yo no contestaba, sino esa vez me tocó contestar y me dijo, hola, después de los 4 años, hasta los 17 años, me dice, hola, ¿con quién hablo? Le digo, hola, soy Mari. Hola, habla tu mamá Carmina. Y yo así en shock, no lo podía creer porque yo no tenía recuerdos de ella, tenía recuerdos vagos. Sí me acordaba mucho de su olor, pero no me acordaba de su cara. No me acordaba de su voz, no me acordaba de nada, lo tenía totalmente bloqueado. Y organizamos, me dijo, quiero ir a verte, quiero ir a conocerte, y organicé una visita escondidas. Entonces fueron por mí al colegio y nos fuimos a un Tox, y ahí descubrí que tenía un hermanito de 1 año, que es mi hermano adorado. Él es pastor y es un hombre maravilloso, de los pocos que hay, y era como mi chiquitín. Entonces, porque tu mamá se había ido y se casó con otro señor, ¿no? sí, se casó con un señor libanés muy acaudalado,
y con él tuvo otro hijo, que es mi hermano Alex. A él le llevo 16 años. Y cuando yo le digo a mi papá, como a los 15 años, ¿por qué odias tanto a Carmina? Él se voltea y me agarra así y me dice, por tu culpa. Y yo, ¿por qué por mi culpa? Por tu culpa, porque con ella me casé, porque tú venías en camino y si no me hubiera casado con ella, y aparte tú eres idéntica a ella y te pareces tanto a ella y tú me la recuerdas todo el tiempo, así como todo descontrolado, y yo no tenía idea. Y cuando la veo, salí del colegio, le dije, pásame a buscar a la salida del colegio. Ella venía con su chofer, con mi hermanito, y cuando la veo así, mi primera impresión dije, ay, yo de vieja, porque somos iguales. La genética ahí no se equivocó, fue como que me hubieran clonado con ella. Y empezamos a tener una relación, esto fue más o menos en mayo, y empezamos a tener una relación a escondidas. Entonces nos poníamos de acuerdo a qué horas me iba a llamar y yo contestaba. Así, hasta que yo les cuento que la conocí y que me invitó a un viaje a Europa muy bonito. Nos fuimos a Europa a recorrer 2 meses. Ahí conocí al Papa en persona, en audiencia privada por las conexiones que había con los libaneses maronitas. Entonces, ahí en Castel Gandolfo, fue un viaje muy bonito. La verdad fue un viaje muy bonito, la pude conocer, disfrutar, me llevó de shopping, o sea, me consintió mucho, la verdad. Y la diferencia en el trato me llamó mucho la atención, algo que yo nunca había recibido. Entonces, yo regreso a Puebla y mi intención era seguir, o sea, esto fue julio y agosto, las vacaciones antes eran así, julio y agosto, yo me fui. Y regresando, nunca fue mi intención ni estuvo en mi mente irme a vivir con ella. Pero como su esposo era dueño de hoteles que eran patrocinadores de la Fórmula 1, entonces me invitan a la Fórmula 1, pido permiso para ir a la Fórmula 1 y mi madrastra me dice, no, aquí no hay dualidades de vida y no las vamos a aceptar. O nosotros o ella. Y yo, inmadura, dije, me alejo de la violencia, tengo una nueva vida, nadie me va a maltratar, nadie me va a gritar, y me voy a vivir con ella 1 año, y fue un año. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque pues ella no, lo platiqué una vez con otra hermana después, ella nunca debió de haber sido mamá porque nunca tuvo esa parte maternal, fue muy egoísta, era yo, primero yo, después yo, como ese tipo de personalidad y de mucho victimismo y de mucha manipulación, de mucha cosificación. Siempre ya mayores, ya después de que, porque tuvimos etapas, y ya en la última etapa que yo le iba a ver, era como que, ay, ¿por qué tú estás tan linda y yo no? ¿Por qué tú estás tan delgadita y yo no? Si nos parecemos, ¿cómo le haces? Entonces, competía contigo, o sea, tu mamá competía contigo. sí. Y nada más vives con ella 1 año. Vivo con ella 1 año, me echa de la casa porque su esposo en ese entonces se dio cuenta de cómo me trataba y le llamó la atención, o sea, no la regañó, le dijo, oye, ¿cómo tratas así a tu hija que tanto quisiste tenerla de vuelta? Porque aparte ella inventó que me habían ido a rescatar a Brasil. O sea, una bola de mentiras que yo vivía todo el tiempo en disonancia cognitiva, en todo eso. Te quería hacer mentir, bueno, te decían cosas que te confundían, claro que sí. Primero, te pusieron otra mamá y te hicieron que te olvidas, y ahora supuestamente te habían secuestrado y te habían rescatado en Brasil. Me habían llevado a Brasil, y por eso ella nunca me había podido encontrar. Y esta mentira, supongo,
se la había inventado para que el dueño de los hoteles, el nuevo esposo, no viera la maldad de ella al haberte abandonado y haberse ido con él. Y lo chistoso es que nada más me buscó a mí, no buscó a mi hermano Jorge. Y eso lo impactó más a él. Porque es al dueño de los hoteles. Sí. Okay. Cuando a mí me busca, a ella no le interesa nunca su otro hijo. Nada más le intereso yo. Y el dueño de los hoteles no sabía de la existencia de tu hermano. Sí sabía. De hecho, hicimos un viaje, el único viaje que hicimos así como todos fue a Disney World y ahí él consintió mucho a Jorge. Era un hombre muy generoso, muy, muy buena persona en ese aspecto. Entonces, tu mamá te corre porque supongo que te ve como un problema. Claro, me dijo, tú no vas a destruir mi matrimonio que tantos años, me tengo que ir a vivir refugiada a casa de una amiga a los 17 años y ahí llamo a Puebla porque no tengo de otra, llamo y vienen y me rescatan, como el rescate. Entonces ya regreso a vivir a Puebla. Tu papá y tu madrastra. Sí, ella fue la que intervino para que mi papá me volviera a aceptar de vuelta. Bueno, muchas situaciones, muchas cosas, pero lo que yo he entendido de la infancia es que eso, a mí me gusta mucho estudiar y aprender qué es lo que me pasó, ¿no? Principalmente. Entonces, a través de, no sé si tú lo conozcas, el doctor Israel Castillo, que tiene el Instituto de Psicotraumatología de México, y veo sus videos y empecé a ver sus videos y me empecé a identificar tanto y a ver qué es lo que había pasado conmigo. Entonces entiendo que toda mi vida desde bebé viví disasociada, totalmente disasociada, y que yo tenía Mari A y Mari Plan B, y en mi Mari Plan B yo era, pues ahí desarrollé el relacionarme tóxicamente con mis parejas, el siempre buscar el amor fuera y no en mí, siempre buscar la aceptación en los demás, siempre querer agradar a los demás, siempre querer ser la mejor, la perfeccionista, la autoexigente, muy, muy dura conmigo misma, y vivir constantemente con la culpa, porque te instauran en la mente, a mí me instauraron, o sea, se me instauró en la mente de que yo tenía que agradar a mi madrastra, fuera cual fuera la razón, a mi papá, a mi mamá, a pesar de mí, y yo no sabía por qué. Y eso o sea, yo dejé de existir. He trabajado tanto con mi niña interior y la veo una chica tan feliz, una niña tan alegre, tan contenta, tan llena de vida, que no tenía nada que ver conmigo, ¿me entiendes? Sí. Y es duro entender que no es tu culpa, porque yo era la culpable de todo, fui la chivo expiatoria hasta hace 15 días fui chivo expiatoria de otra cosa, de todo soy chivo expiatoria. Entonces, vivir así en hipervigilancia todo el tiempo, en disociación, en todo el tiempo, estoy hablando de años, y con este deber ser, obviamente, pues sí, desarrollé trauma complejo. Claro, por supuesto. Y además, tuviste que como que olvidarte de tu mamá biológica, pero luego otra vez regresó, pero luego otra vez te volvió a abandonar. Y también me dijiste que tu mamá, bueno, terminó la relación con este dueño de los hoteles y luego empezó una relación, fue amante ella de otra persona y después empezó una relación, o sea, mientras estaba ya, lo que pasa es que su esposo
tuvo que huir literalmente de México, se fue a vivir a Orlando y ella ya empezó una relación sin divorciarse de su viudo, porque mi mamá murió hace un año, de su viudo. Él es de origen, él es chino, y con ella y con él formaron una familia con mi otro hermano que ya estaba con él, con ella, con Alex, y adoptaron 2 niñas, una en México y otra en China. Y de la edad de mis hijos. O sea que cuando salíamos de viaje, mis hijos y sus tías de la misma edad eran como hermanitos. A ver, está como muy complejo y enredado, pero a ver, para que nos entiendas. Tú tienes 5 medios hermanos. O sea, estos 2 medios hermanos, hijos de tu madrastra. Uh-huh. Y luego estos 3 medios hermanos, hijos de tu mamá. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Ajá. Y luego tienes un hermano, exactamente, ¿no? Entonces, como que es un hermano de sangre y 6 medios hermanos. Sí, porque mi papá está enredado. Porque mi papá se casó 3 veces, mi papá, y mi mamá se casó 3 veces. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso está enredado, pero espero que nos vayan entendiendo. Entonces, sí. Tú regresas a vivir con tu madrastra y con tu papá, y tu mamá se empieza esta relación con este señor chino, que es un doctor, y después ya se casa con este doctor y adopta estas 2 niñas que yo no sé por qué las adoptaron, pero después entendí que era como para tapar el remordimiento y el vacío de la ausencia de mía y de mi hermano Jorge, obvio. ¿Qué otra explicación? Y al final, una de mis hermanas era como su ama de llaves, le hacía todo, le cocinaba, le hacía la maleta. Ella fue mano derecha, mi mamá, para que sepan, fue mano derecha de Jorge Vergara. Ella hizo todo, ella construyó todo esto del programa de Expanda, que Jorge Vergara implementó para sus colegios de fútbol y todo. Ella inició con todos los cursos de motivación de OmniLife o Herbalife o no sé qué cosa. Entonces ella era y ganaba muy bien, mi mamá tenía mucho, mucho dinero y siempre una calidad, una situación económica con mi papá muy, muy buena, pero con ella era de otro nivel. O sea, Jesús Silva Gerso cené con él cuando yo vivía con ella en la casa. O sea, yo conocí mucha gente importante. Sí. Entonces, no por presumir, sino para que ustedes entiendan. De los niveles, sí, porque aparte tu mamá siempre se casó súper bien, porque me estabas contando también antes de que empezamos a grabar que el doctor con el que actualmente, bueno, ahorita acaba de fallecer tu mamá, pero que se casó este doctor chino, que dices que es un doctor muy conocido y que artistas y demás van y lo ven, etc. Sí, yo conocí, cuando he estado ahí, he conocido a Miguel Bosé, a Mijares, a Emanuel, a muchos artistas. Recientemente, la vez pasada que estuve, uno que estuvo en la Casa de los Famosos, uno así como muy agresivo, no me acuerdo ni de los nombres, pero así, y políticos, CEOs, el CEO de Nestlé, o sea, gente o sea, su clínica está en Polanco, para que sepan, y es una clínica muy, muy reconocida. Entonces, ¿en qué me quedé? Me estabas diciendo que siempre has estado como tú disociada, y estaba yo diciéndote que sí, bueno, pues cómo no, con tanta complejidad desde los 4 años te empezaron a enredar en la mente y todo ha sido como muy confuso, y que esto te ha llevado a tomar malas decisiones. Y hablábamos de que tu mamá, pues bueno, que no podías comprender por qué había adoptado estas 2 niñas, y que tal vez en su psique era como para reemplazar a Jorge, tu hermano, y a ti. Sí. Y ver que ella
les compraba Gucci, les compraba, se las llevaba a China, se las llevaba a Italia, se iban a estos cruceros famosos, y yo así. Y por otro lado, ver que mi madrastra era el trato y la disciplina era diferente y fue todo muy diferente desde ese lado. Entonces ya, bueno, después de que yo me separé me regresé a Puebla, estudié, después me regresé otra vez a México a estudiar, pero ya no vivía con ella. Imagínate que mi instituto quedaba en Polanco, ella vivía en Galileo y yo estaba a así, donde está la Buena Barra, en esa calle. No sé si conozcan ese restaurante que me encanta. Presidente Mazarik, en Ahí Presidente en Mazarik. Mazarik, sí, porque vivía mi mamá. Bueno, sigue visitando su casa. Ella en Galileo con Presidente Mazarik, y el instituto donde yo trabajaba estaba donde está la Buena Barra, como casi llegando a Horacio o a Homero, por ahí. Y sabiendo que ella estaba ahí y yo viviendo en una pensión, era como difícil. Finalmente, pues ya me casé muy joven con el primero, porque ya definitivamente ya yo como estudiaba en México, en ese momento que yo estudiaba en México, mi madrastra y mi papá se divorcian. Ella se divorcia de él porque él empezó a ser agresivo con mi hermana, mi media hermana, de parte de mi papá. Mi media hermana, entonces para que ella la protege, para que no viva lo mismo que yo viví, se divorcian. Y cuando yo regresé, o sea, imagínate que yo me gradué y nadie fue a mi graduación. Yo me gradué solita. Nadie me acompañó, no nada, porque cada quien en sus problemas. Y ya a mí me habían ofrecido un trabajo muy bueno en Siemens de México. Y mi papá me dijo, no, te regresas acá a la casa para que me limpies la casa, que yo necesito una mujer, que yo necesito que alguien se haga cargo, que esto y que lo otro. Y ya me tuve que regresar, obviamente yo siempre muy obediente y todo, pues ya me regresé a Puebla. Y fue horrible vivir con él nuevamente. Mi otra mamá, o sea, mi madrastra no me recibió con ella, porque al principio ella se fue a vivir con su mamá y pues yo no cabía, pero ella me dijo, cuando ponga mi departamento te vienes a vivir conmigo. Yo le dije, bueno, puso su departamento y cuando le dije, oye, ya me puedo venir, yo ya me había conseguido precisamente un trabajo para independizarme y le pido, oye, ¿me puedes por favor recibir? Me dijo, no, porque le voy a rentar la otra, o sea, habían 3 recámaras, y la otra recámara la voy a rentar a la hija de mi jefe. Yo dije, ¿cómo prefirió a la hija de su jefe que a mí? Eso fue así como, ouch. No tenía yo dónde irme. Para eso yo al papá de mis hijos lo conocí desde chiquita porque mi papá y mi ex suegro eran amigos, y mis tíos eran padrinos de bautizo del papá de mis hijos. O sea, había una relación familiar y me conocían desde chiquitita. Entonces, pues él fue hasta mis 15 años, ni me acuerdo, fue mi fiesta de 15 años. Imagínate, el papá de mis hijos, y yo ni me acordaba de él, hasta que cuando regresé a Puebla, mi primo me invita a una comida, y ahí me encuentro con él, retomamos la conversación. Fue mi segundo novio, tuve un novio a distancia en Bélgica, y fue mi segundo novio, y empezamos una relación, y como mi papá tenía confianza con la familia de él, pues sí me daba más permisos, porque yo, si quería salir chaperón o con amigas o así. Entonces sí me daba más permiso. Recuerdo que un día un tío le cayó un rayo, un tío segundo le cayó un rayo y se murió. Entonces mi papá quería ir al funeral y yo dije, yo no quiero ir al funeral, me quedo en la casa. Y yo no me quería quedar sola en la casa, entonces le dije, el papá de mis hijos me está invitando porque en su casa van a estar todos los hermanos, ellos son 8 hermanos, y van a estar jugando Vagamon y vamos a estar jugando cartas y eso. Entonces ya fue por mí y me dijo mi papá, ¿estás de vuelta a las 9 de la noche? Sí, sí, sí. Yo llegué a las 9 en punto y mi papá me dice, ¿dónde andaba? Seguro en el
lo mismo de siempre. Y yo, no puedes llamar a casa del papá de mis hijos y preguntar que yo, y hay todos estos testigos de que yo estuve ahí. Total que se enojó mucho y empezó a golpear, o sea, él hasta ese entonces todavía me seguía golpeando. Y como yo le di la espalda, le dije, por favor, ya no me grites, por favor, ya no. Y me volteo y me empieza a golpear así a puños la espalda. Y yo no sé qué me pasó, que yo me volteo y lo agarré con mis uñas y le rasqué así los brazos, lo rasguñé así de los brazos y le dije, nunca más me vuelvas a gritar ni a pegar. Ya soy adulta, nunca más. Bueno, ¿para qué te digo? Me agarró del pelo y me echó de la casa a las 10 de la noche. Y de ahí me fui caminando, sí. Nada más alcancé a agarrar las llaves de mi casa. Y eso fue un sábado. Y me fui caminando en la noche. No era tan lejos, eran como 20 cuadras. Y llegué y toqué la puerta de la casa del papá de mis hijos y ahí me dieron refugio esa noche. Y ya pues no tenía yo dónde vivir. Yo sabía que mi papá sí oficialmente iba a misa todos los domingos a las 11 de la mañana. Entonces fuimos a la casa, agarré toda mi ropa, lo que más pude, y me fui a vivir con la abuelita de él. Del entonces tu novio. Del entonces mi novio, y me casé a los 6 meses. Y bueno, ya me casé, tuve mis hijos, que son mi tesoro. Me divorcié a los 10 años porque él era alcohólico. Y tú sabes que es una vida ingobernable y vivir no se lo deseo a nadie, vivir con alguien con adicciones es muy... Era como, para darles un ejemplo, él trabajaba de noche, porque trabajaba en discos, en pubs, en esa onda, y se iba a trabajar a las 5 o 6 de la tarde y llegaba a las 4 de la mañana o 3 de la mañana. No había celulares, no había como en ese entonces nada de eso. Y si no llegaba a las 4, yo empezaba así, no ha llegado, yo viendo por la ventana y no llega, y sé que es desgraciado y que le pase esto y que le pase el otro, y después cambiaba yo me pasaban rollos en la mente, y si lo mataron, y si se chocó y está muerto, que me voy a poner mañana en el velorio, tengo que estar preparada para... Imagínate la mente enferma. Y ya después, con tal de que llegara, ya eran las 6, 8 de la mañana y yo de rodillas pidiendo que Virgencita, por favor, me lo traiga vivo, sano, y yo le perdono todo. Y bueno, empecé a militar en Al-Anon, que me ayudó mucho, me dio herramientas para enfrentar el alcoholismo y poner límites. Si él sabía que si llegaba alcoholizado no podía dormir conmigo y tenía que dormir en el sillón. Y fui empezando como a entender la enfermedad del alcoholismo y cómo protegerme yo. Yo organicé seminarios en Puebla de Al-Anon, donde iban 300 mujeres y muy padre. Esta etapa fue muy linda, a pesar de lo que estaba yo viviendo, era muy linda, pero también tenía a mi papá viviendo a 4 cuadras, entonces siempre tus hijos van a ser unos criminales, tus hijos los regañaba horrible cada vez que me invitaba a comer o compartíamos. Me gritaba y me denigraba horrible enfrente de mis hijos. Y ya empezó la violencia contra mis hijos. Entonces yo le puse un límite. Le dije, si tú vuelves a criticarme a mí o a mis hijos, estemos comiendo, estemos haciendo lo que sea, en ese momento nos paramos y nos vamos. Y fue lo que hice. Y me fui a mi casa y en la noche me empezó a gritar, fue a la casa, a la entrada de la casa, yo vivía en un departamento así enfrente, eres una loca, no sé qué, no sé cuánto. Y ya como a los 3 meses regresó y me pidió perdón y yo lo perdoné. Pero me hacía de mucho future faking, por ejemplo, él veía que yo no tenía, mi posición económica con mi exmarido tuvo 11 trabajos en 10 años, obviamente, por la situación. Claro. Entonces, me decía, hola, mira, te voy a comprar era así, ya, yo con hijos, mamá,
me decía, te voy a regalar un marco de retratos. Y yo, ¿por qué? Pues pareces un retrato, siempre andas con la misma ropa. A ese nivel de crueldad y enfrente de mis hijos. Y bueno, esa fue una de las razones. Yo me fui a vivir a Tijuana, la pasé fatal, estuve viviendo en Tijuana, después salí un trabajo en Tijuana, me fui, agarré todas mis cosas, me dije lejos de aquí y me fui a vivir a Tijuana y me fue horrible allá, porque estaba ¿Pero en la... te fuiste con el papá de tus hijos o Sí, ahí ya te habías ido? le dieron un trabajo allá en Tijuana, nos fuimos, nos prometieron 1000 cosas y terminé viviendo en un departamento donde cuando llovía le salían, yo nunca había visto eso, que salen hongos así como flores de las paredes, donde había ratas, donde había, vivía en el último piso, en una zona súper peligrosa de Tijuana en el tiempo de ese entonces, de los 90, de los finales de los 90, tú te imaginas cómo estaba Tijuana en ese entonces. Y de ahí, como ya estaba yo, ahí fue cuando yo me entero de que el microtráfico y yo ya decidí dejarlo, divorciarme, encontré un trabajo en O Chile sea, y me entonces él se dedicaba a eso, de estos, digo, no a podemos decir porque YouTube no los veta micro, exactamente, pero solamente micro para sustentar su adicción, no para ya. hacer negocio. No, no, no. Y entonces tú tocas fondo y te divorcias del papá de tus hijos. Y con Pero todo. luego, Él se quedó con todo lo material, llegamos al acuerdo. Me dijo, tú no dices nada, te doy la patria potestad, la custodia, el permiso, todo. Le dije, es lo único que quiero y tú quédate con la casa o con los coches, con todo, y yo me voy de aquí. Conseguí un trabajo. En una semana conseguí un trabajo aquí en Chile. Me vine y al mes ya estaba yo viviendo en Chile con un trabajo. Me vine con 2 maletas, 2 hijos y un trabajo. Sin nada. pero al final del día Mari te hizo un favor porque te convertiste en una mujer, en una empresaria muy poderosa en Chile. Gracias, no, no tan poderosa, pero ahí vamos. Y con respecto a lo de mi mamá, yo retomé el contacto con ella, así ya bien, en el 2010. Fui a verla a Ciudad de México, me invitó a un viaje a Acapulco, muy padre, cuando todavía estaba, no sé, después del huracán estaba en Mayan Palace. Nos fuimos a Acapulco, estuve con ella y ahí nos dijimos de todo, hicimos las paces y cada vez que iba a México la iba a ver, yo me quedaba un buen tiempo con ella y eso a mí me causaba conflictos con la familia de mi papá. ¿Cómo eres tan traicionera que estás con ella? Y cuando yo estaba con ella, es que cómo tú puedes decirle mamá a la que no es tu mamá si yo soy tu mamá, entonces siempre viviendo a la mitad de todo. Para ese entonces ya mi papá había fallecido, mi papá falleció en el 2003. Yo me vine a vivir aquí en el 2001 y él murió en el 2003. Okay. ¿Y cómo es, Mari, que te conviertes allá en una mujer tan exitosa? Porque dices que no, pero sí eres una mujer muy exitosa. No hay que minimizar los logros. Tú has logrado ser una mujer libre, independiente, autónoma, etcétera, porque tú mantuviste a tus 2 hijos. Tienes 2 hijos con este Sí, señor que era alcohólico y que traficaba, hacía este microtráfico de las sustancias, etcétera, y te fuiste con tus chamaquitos y con tu maletita. ¿Y cómo es que logras salir adelante, Mari? ¿Cómo es que logras ser esta mujer exitosa, resiliente? no lo entiendo, no sé, o sea, si tú me preguntas, o sea, hoy en día con la madurez que hoy tengo, yo dije que hice una locura absoluta, porque opté por lo más difícil, pero en Alanón entendí que si yo me regresaba de Tijuana a Puebla, iba a estar expuesta con mi papá, y yo no quería volver a ver a mi papá.
Si yo me regresaba, si me quedaba en Tijuana, peor. No tenía a dónde ir. Entonces yo busqué por internet el trabajo. Lo encontré, aunque no lo creas, aquí donde vivo. Y me dijeron, ya me hicieron, antes no había como videollamadas ni nada de eso, entonces me llamaron por teléfono, me dijeron, ya te queremos, envié mi currículum. Primero sí trabajé a prueba 3 meses, luego me tuve que ir a cruzar a Perú para renovar mi visa de turista y regresando ya me hicieron contrato definido, pero sí con un sueldo muy bajo, nada más para vivir al límite. Pero sí fue muy difícil los 2 primeros años. Hice aquí en Chile no existían las gelatinas de colores, las gelatinas de cajeta, de nuez, eso no existía. Entonces yo hacía mis gelatinas, vendía perfumes, aparte de trabajar 11 horas diarias, los fines de semana me movía y vendía. Sí, vendí todas mis alhajas, saqué como $1,000 y con eso me vine y con eso pude rentar un mini departamentito, comprar una cama, una mesa de plástico y un refrigerador de segunda mano, y ya poco a poco empecé a irme comprando la lavadora porque lavaba todo a mano, y a pagar a una niñera para yo poderme a trabajar y tener una niñera que fuera por mis hijos al colegio y al jardín de niños y al colegio y los regresara. Si me preguntas cómo le hice, yo soy una mujer muy creyente, confío en Dios totalmente. Él fue el que ha estado conmigo todo este tiempo, no lo puedo negar. Soy cristiana y Él me sostuvo. ¿De dónde? No lo sé, Él me sostuvo. Trabajé 7 años para esta empresa y después dije, no, yo puedo, y empecé mi empresa con lo mínimo y de pura fe, y ahora ya la empecé en el 2007 y ya estamos en el 2025 y nos ha ido bien, gracias a Dios. Hemos sobrevivido todas las crisis económicas del cobre, de lo que aquí, de la minería, de donde yo trabajo para la minería. Entonces, pues si tú me preguntas cómo, no lo sé. Solo sé que lo logré, que les pude pagar a mis hijos su universidad, que les pude dar una muy buena educación y ejemplo, porque ellos siempre vieron en mí una mujer coherente con mi vida. O sea, yo trabajo para una industria muy masculinizada. Ahorita ya hay leyes que protegen a las mujeres, pero en ese entonces tú entrabas en la mina, tú entrabas donde todos comen, y eran 90% hombres, 10% mujeres o pocas mujeres, y tú entrabas y te dejaban con la mirada. Entonces ibas yo toda así y como que te sientes, tú sabes, cuando te ven muchos hombres y te sientes así como mal, el poder ponerme firme ante insinuaciones o tú sabes. Pero lo más importante que yo he aprendido en este tiempo de mi restauración es que la infancia, y esto lo he dicho ya varias veces, la infancia, todo lo que viví no fue mi culpa, porque yo no lo escogí. Ahora cada quien su responsabilidad. Mi madrastra se casó con mi papá y aceptó el paquete completo. Yo no le pedí que fuera mi mamá. Yo no tengo por qué agradecerle absolutamente más que el porque ni siquiera iba a las reuniones de padre de familia, nada, a los días de la madre, nada, nunca fue a nada de eso conmigo. Entonces, agradecerle que me haya dado herramientas como ser señorita, cocinar, ser limpia, ser aseada, cosas pues, que te enseñan. Y ayudarme a asistir al nacimiento de mis hijos, por ejemplo, pero nunca los cuidó. No, o sea, si me dices, ella tiene que agradecerme más a mí que yo a ella. No es por ego ni por orgullo, pero su propia mamá le decía, Mari se comporta mucho más respetuosa y más buena persona contigo que tu propia hija, porque mi hermana Gabriela fue una desgracia con ella, con ella. Entonces, pues yo me quedo tranquila ya, cerré los ciclos con ellos, me quedo tranquila ya porque
yo todavía, yo fui a México a pasar Navidad de Año Nuevo allá. Llegué el 23 y el 25 ya estaba yo siendo insultada, agredida por mi hermana y por ella. Pero unos gritos que mi hijo tuvo que intervenir, decir ya, ¿qué es esto? No traten a mi mamá así, mi mamá no funciona a gritos. Mi mamá funciona con asertividad, con comunicación, con eso, porque yo no estaba, o sea, no me esperaba esta agresión. Entonces yo lo que hice fue encerrarme en mi recámara y llorar y llorar y llorar. Y y de ahí nunca más me hablaron. Nunca más me Quiero, volvieron. quiero decir algo, Mari, para la gente que nos está viendo. A ver, tenemos que comprender que Mari fue muy violentada cuando era niña, muy abusada cuando era niña. Entonces, por eso ella desarrolló trauma complejo y por eso todo este estado de confusión y la disociación, etcétera. Mari actualmente está haciendo terapia. Mari sabe que hay muchísimo camino que recorrer todavía y por eso está haciendo el EMDR y otras terapias de sanación. El EMDR es una terapia que yo considero extraordinaria, que es una terapia, imagínense nada más que nosotros, los seres humanos, tenemos como un archivo, ¿no? Entonces, a veces, digamos que nos suceden cosas y se archivan de una manera incorrecta. Entonces, hay detonadores que nos llevan a reaccionar como lo hizo Mari, que a pesar de que es un adulto, bueno, pues entonces fue, se encerró y lloró como si fuera una niña pequeñita. Eso es provocado por traumas en la infancia, por todo lo que Mari vivió. Entonces, gracias a esta terapia de EMDR, que es una terapia de sensibilización con movimientos oculares, entonces, También ajá, con el abrazo. el abrazo de mariposa. Pero bueno, que es una terapia en donde, por poner, para que la gente nos entienda, Mari, digamos que lo que hace su psicóloga es que logra como que Mari vaya a estos archivos que están mal archivados y entonces los desarchiva y los rearchiva y los procesa de una manera distinta para que ya no tenga estas regresiones Lo que en esta. como que me bajó muchísimo la ansiedad. Claro, Me claro, bajó porque lo muchísimo. estás archivando en el lugar correcto, porque Uh-huh, lo estás reinterpretando, uh-huh. porque tu terapeuta, tu psicóloga te está ayudando por medio de esta desensibilización a procesar las cosas de una manera correcta. Entonces, Exacto. nada más como que me encantaría que la gente comprenda que cualquiera puede tener un trauma, cualquiera, ¿eh? Y cuando somos niños chiquitos, niñas chiquitas y vivimos todo esto que Mari vivió, puesto que a pesar de que seamos adultos, reaccionamos como si fuéramos niños chiquitos. Entonces, Mari, yo te felicito, yo te Ay, aplaudo de gracias. pie, porque a tus 56 años, Mari y yo las dos tenemos 56 años, a tus 56 años te aplaudo Ay, que muchas gracias. reconoces que tienes mucho que reprocesar todavía, por eso estás Sí. haciendo terapia y por eso estás haciendo todo este camino, estás recorriendo todo este camino de desarrollo personal. Te felicito. Ay, Aún te muchas falta gracias. resignificar, Sí, me sanar falta, e sí, integrar. Aún sí, te falta, pero lo sí, estás sí, sí. haciendo. Así es que, bravo, bravo, Mari. Pero si tú me ves de un año a la fecha, soy otra persona. Sí reconozco que MDR es enfrente, o sea, es fuerte, es de valientes, no es una terapia de dulce amor, ninguna terapia cuando la terapia no te duele es porque no es terapia. Entonces, pero sí MDR es desafiante porque el dolor es como si volvieras a sentir ese dolor de ese momento, no sé cómo explicarlo, y enfrentarte a esa situación tal como fue y abrazarla desde el amor y resignificarla y reprocesarla desde el lugar correcto e integrarla, es fuerte. O sea, yo termino con el cerebro así como
como si me pusieras un bistec y se hiciera así. Y sí ha sido para mí, junto con mi otra terapeuta, psicóloga, se han complementado las dos muy bien. Maravilloso, porque también Mari me estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar que está haciendo terapia conductivo-conductual. Entonces es una maravilla esta combinación, así es que muy bien, felicidades. Y dijiste algo importante, si no te duele no es terapia. Nosotros no podemos irnos de un lugar al que nunca hemos entrado, ¿no? O sea, yo no me puedo ir si no he estado en ese lugar. Y sí, efectivamente, reprocesar las cosas duele. Y todo ese dolor uno tiene la capacidad de convertirlo en sabiduría. Así es que, Mari, nuevamente felicidades, te aplaudo de Muchas pie. gracias. Conocernos a uno misma, porque te vives disociada, entonces reconocer tus virtudes, pero también tu lado oscuro, como todas las personas, y decir, sí, yo he hecho todo esto, yo hice todas estas cosas desde la inconsciencia antes, pero ahora ya soy responsable de mí misma porque lo puedo hacer desde la conciencia, que es diferente. Así es, totalmente de acuerdo. Pues, Mari, millones de gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y Muchas ustedes en casa, gracias. espero que este episodio les haya servido. Yo sé que es una historia un poquito revuelta, yo lo Ay, sé. sí. Yo quiero que se queden con algo muy importante. Mari, igual que muchas otras niñas y niños en este mundo, sufrió de abuso, sufrió de violencia. Fíjense cómo su papá fue su principal violentador, ¿no? Y su mamá, pues la abandonó. Entonces, todo esto le generó diversos traumas y Mari vivió muchísimos años con trauma complejo, con trastorno de estrés postraumático. Todo la llevó a tomar malas decisiones y a pesar de que Mari fue una mujer, es más bien una mujer muy exitosa en el área laboral, en el área profesional, pues no estaba siendo exitosa en el área del ser, ¿no? Entonces, No. hasta que se abocó a este camino de desarrollo personal, hasta que tuvo la valentía de echarse los reflectores hacia adentro, es que ha logrado como desenmarañar todo esto y reprocesarlo. Así es que si tú te identificaste con Mari, yo te invito a que, igual que Mari, te aboques al camino del desarrollo personal, porque mereces una vida plena, mereces ser feliz. No normalicemos la violencia porque la violencia no es normal. Y recordemos también que lo que no se habla es porque no existe. Así es que sigamos alzando la voz. Soy Loreta Valle y les agradezco infinitamente que hayan estado en este episodio. ¿Te resonó? Te pido que compartas. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, Loreta. Bye a toda la audiencia. Gracias.